Nunca imaginé que encontraría una carta que cambiaría todo mientras limpiaba mi dormitorio de la infancia. Mi nombre es Emily. Hasta ese momento, pensé que entendía completamente mi papel y posición dentro de mi familia. Yo era la responsable, la confiable. Creía que mi propósito era apoyar a mi hermanastra Sandy desde atrás mientras perseguía sus sueños. Emily, no te olvides de revisar la parte de atrás del armario. Escuché la voz de mi madrastra desde abajo, con su habitual mezcla de dulzura y autoridad. Si encuentras algo de tu antigua escuela, tal vez podamos donarlo. Con un suspiro, empujé otra caja hacia la puerta. No había necesitado recordatorios sobre la limpieza a fondo en años, pero esa era la naturaleza de mi madrastra. No podía resistirse a dar instrucciones y mantener el control sobre todo. Incluso ahora, mientras los ayudaba a prepararse para mudarse a una casa más pequeña, no se había detenido. Mientras organizaba el armario casi vacío, mis dedos rozaron algo escondido detrás del zócalo. En la parte de atrás del armario había un sobre ligeramente amarillento, desgastado por el tiempo. La reconocí de inmediato. Tenía mi nombre escrito con la elegante letra de mi difunto padre. Saqué la carta y abrí el sello con cuidado, mis manos temblaban mientras tenía mucho cuidado de no romper el papel viejo. En el momento en que vi la fecha en la parte superior, mi corazón comenzó a acelerarse. Había sido escrita solo unas semanas antes de que mi padre falleciera. A mi amada hija Emily. Si estás leyendo esta carta, significa que mi deseo no se ha cumplido. Le pedí a tu madrastra que te diera el fondo universitario que había preparado para ti, por un total de 50,000 pesos. Ese dinero es solo para ti, para ayudarte a perseguir tus sueños. Me dolió ver a tu madrastra favorecer a Sandy, apagando tu luz en el proceso. Espero que este dinero te ayude a recuperar ese brillo. Mientras leía, las lágrimas empañaban las palabras en la página. ¿Un fondo universitario? Mi madrastra siempre había dicho, no tenemos suficiente dinero para enviarlos a ambos a la universidad. Me dijeron que necesitaba trabajar para apoyar la educación de Sandy. Acepté que era mi papel en la familia, algo que en ese momento parecía natural, pero escondido dentro de ese papel había un secreto que no conocía. Mi padre y mi madrastra se casaron hace 5 años. Cuando mi padre, que me había criado solo, dijo que quería volver a casarse, me sentí realmente feliz. Estaba emocionada por tener una hermanastra y una nueva mamá. Pero ese sentimiento no duró mucho. Mi madrastra solo se preocupaba por Sandy. La razón era simple, yo no era su hija biológica. Mi padre también lo entendía y a menudo chocaba con ella. Cada vez que peleaban, él se disculpaba conmigo y me llevaba a lugares a los que yo quería ir. Parecía que incluso estaba considerando el divorcio. Pero hace un año, falleció en un accidente. Con mi madre biológica ya fallecida, esencialmente me convertí en huérfana. Fue entonces cuando mi vida realmente se convirtió en una pesadilla. Volvamos a la historia. Mientras estaba en estado de shock después de leer la carta, escuché la voz de mi madrastra. ¿Emily? Su voz estaba más cerca esta vez. Probablemente se estaba preguntando por qué tardaba tanto en subir las escaleras. Rápidamente doblé la carta y la metí en mi bolsillo. Mi corazón latía con fuerza cuando escuché sus pasos acercándose. Durante el último año, mi madrastra había ocultado la existencia de esta carta. Mientras mi hermanastra Sandy asistía a la escuela de sus sueños, yo trabajaba como camarera en un restaurante y también asumía trabajos de limpieza. Incluso al ver esto, mi madrastra nunca dijo una palabra. Sí, estoy aquí, grité con una voz más tranquila de lo que esperaba. Cuando mi madrastra entró en la habitación, fingí haber encontrado algunos documentos viejos. Mi mano permaneció firme sobre la carta en mi bolsillo. Mi padre había tratado de darme un futuro, pero mi madrastra me lo había robado. La persona que estaba parada frente a ella en ese momento ya no era la hija tranquila y obediente que solía ser. Después de haber sabido la verdad, me estaba convirtiendo en alguien completamente nuevo, alguien que buscaba respuestas y tal vez incluso venganza. Miré lentamente alrededor de mi dormitorio de la infancia una última vez. Nada podía seguir siendo como era. Había estado ciega a la verdad oculta en esta habitación todo el tiempo. Ahora, la había encontrado. No había vuelta atrás. Esperé hasta la cena para sacar la carta. Cuando la puse en la mesa de la cocina, mis palmas estaban húmedas de sudor. Mi madrastra,
como hacía todas las noches, estaba ordenando cuidadosamente los manteles individuales. Mientras tanto, mi hermanastra Sandy probablemente estaba enviando mensajes de texto a sus amigos de la universidad. Mientras limpiaba hoy, encontré algo interesante, comencé, esforzándome por mantener la voz firme. Una carta de mi papá. Las manos de mi madrastra se congelaron en su lugar. Un silencio ensordecedor llenó el aire. No se dio la vuelta, pero noté la ligera tensión en sus hombros. Es solo una carta, dije. Pero habla de un fondo universitario. Empujé la carta hacia adelante. Dejó 50,000 pesos para mí. Ante esas palabras, Sandy levantó la vista sorprendida y sus manos se detuvieron a mitad del texto. Oh, mi querida Emily, empezó mi madrastra, con voz tranquila y casi condescendiente. Tu padre estaba un poco confundido antes de morir. Hizo muchas promesas, pero tal vez se olvidó de la fecha de esa carta. Pero la carta fue escrita solo 2 semanas antes de que muriera. Dice claramente que el dinero ya estaba apartado, repliqué, negándome a dar marcha atrás. ¿Crees eso? La voz de Sandy era fría mientras me miraba con los ojos muy abiertos. ¿De verdad crees que tu padre te dejó una fortuna secreta? Tal vez también te dejó un yate, mientras estaba en eso. Mi madrastra se aclaró la garganta. Tu padre y yo hicimos lo mejor que pudimos por esta familia. ¿Entiendes lo cara que puede ser la universidad, no? Sandy tenía potencial y era necesario para sustentar su futuro. Ante esas palabras, no pude contenerme más. Me levanté de repente, el sonido de la silla raspando contra el suelo resonó por la habitación. ¿Qué pasa con mi potencial? He estado trabajando sin parar en ese restaurante y como limpiadora, he estado dando la mitad de mi sueldo a esta casa mientras Sandy persigue sus sueños. Mi voz se quebró con cada palabra. Deja de ser tan dramática, gritó finalmente mi madrastra, alzando la voz con ira. Todos hemos hecho sacrificios. Sandy necesitaba cosas esenciales. Bueno, yo no saqué nada a cambio. Ante esas palabras, Sandy sonrió sarcásticamente, pero su sonrisa parecía ligeramente forzada. No es mi culpa que no pudieras ir bien en la escuela. Alguien en esta familia tuvo que crecer y tener éxito. La crueldad despreocupada de sus palabras me atravesó el pecho y me dificultó la respiración. Miré a mi madrastra, con una pizca de esperanza de que reconociera la injusticia y me defendiera. Pero ella permaneció tranquila, fingiendo que nada había pasado. En ese momento, una frase que mi padre solía decir resonó en mi mente: concéntrate en el presente. Lo hecho está. Tomé la carta en silencio y dejé que las palabras de mi padre se calaran profundamente en mi corazón. Me habían robado el futuro y ahora estaban tratando de borrar su existencia. Podía verlo claramente, estaban volviendo a sus roles habituales: Sandy, la niña de oro de la familia, su madre, la audiencia entusiasta de su historia de éxito. Mientras los observaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Se endureció y se convirtió en algo resuelto e inquebrantable. Tienes razón, papá, dije suavemente. Lo hecho está. Pero lo que suceda a continuación depende de mí. El viaje a la casa de la tía Jody después de ese enfrentamiento con mi familia se sintió como un escape de la realidad. No podía soportar ni un minuto más el silencio frío de mi madrastra ni la actitud petulante de Sandy. Cuando llegué a la cabaña de Jody, el jardín estaba cubierto de maleza y las campanillas de viento se balanceaban suavemente. Este lugar siempre había sido un refugio para mí. Cuando abrí la puerta principal, me recibió el dulce aroma de las galletas horneándose en la cocina. ¿Encontraste la carta, no? Dijo Jody mientras me miraba, secándose las manos en su delantal espolvoreado con harina, su tono lleno de seguridad. No podía hablar, así que asentí en silencio. Sentía que mi voz se atascaba en mi garganta. Ven a sentarte, querida. Hay más cosas que necesitas saber. Jody sacó una silla y me instó gentilmente a sentarme. Desapareció en su estudio y regresó unos momentos después, sosteniendo un sobreviejo. Lo colocó sobre la mesa frente a mí. Tu padre dejó algo más que el fondo universitario. Hay extractos bancarios, cartas a los fideicomisarios e incluso grabaciones de conversaciones con tu madrastra. Todo estaba allí. Cuando saqué los documentos y comencé a examinarlos, mis manos comenzaron a temblar. Los extractos bancarios mostraban depósitos regulares realizados a lo largo de los años,
que cedían con creces los 50,000 pesos que me habían dicho que eran el fondo universitario. En ese momento, me di cuenta de lo meticulosamente que mi padre había planeado, y de lo mucho que mi madrastra había escondido. Los documentos revelaban que 3 meses después de la muerte de mi padre, todos los fondos habían sido transferidos a una nueva cuenta y se habían utilizado para pagar la matrícula universitaria de Sandy. Él sabía que ella podría hacer algo así, dijo Jody, alzando la voz con ira. Por eso me hizo prometer que guardaría copias de todo. Abrumada por la confusión y la furia, pregunté, ¿por qué no me lo dijiste antes? Jody suspiró profundamente y respondió, tu padre me dijo que esperara hasta que encontraras la carta por tu cuenta. Él creía que primero tenías que estar preparada para valerte por ti misma. En ese momento, oí el sonido de la puerta de un coche cerrándose fuera de la ventana. A través de la ventana abierta, Jody y yo podíamos oír la voz de mi madrastra. Estaba hablando con una vecina, diciendo que tenía algo que discutir conmigo. Jody me apretó la mano con fuerza. Si no estás preparada, no tienes que enfrentarte a ella, dijo con suavidad. Pero yo ya estaba recogiendo los documentos y organizándolos. Mi corazón latía con fuerza, pero sentía una extraña sensación de calma. Parecía que era el momento perfecto. Escuché el sonido de los pasos de mi madrastra subiendo los escalones de la entrada, seguido del suspiro exagerado de Sandy. Emily, llamó mi madrastra al entrar en la habitación. Pero cuando vio los documentos esparcidos sobre la mesa, se quedó paralizada y su rostro palideció. ¿Es esto lo que buscabas?, pregunté, sosteniendo un extracto bancario. Los registros mostraban claramente las cantidades exactas retiradas para pagar la matrícula universitaria de Sandy. Este era mi fondo universitario. No tenías derecho a tocarlo. Sandy abrió la boca para discutir, pero Jody la interrumpió. Era su dinero. Lo robaste. Mi madrastra evitó mi mirada y miró hacia otro lado, murmurando en voz baja, estaba planeando devolverlo con mi sueldo después de que terminaras de pagar la maestría de Sandy. Me levanté de mi silla, la ira me invadía de una manera que no había sentido en años. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Vi cómo el muro de mentiras meticulosamente construido que ella había construido comenzó a desmoronarse. En ese momento, me di cuenta de algo, lo que mi padre me había dejado no era solo dinero. Me había dado la verdad y, con ella, el poder de finalmente liberarme. Las luces fluorescentes del restaurante hacían que todo pareciera frío y sin vida durante mi turno de noche. Mecánicamente, serví café en tazas, sintiendo una extraña sensación de desapego de la realidad. Emily, ¿estás bien? Pareces a punto de desmayarte, me preguntó una compañera de trabajo con preocupación mientras preparaba otro pedido a mi lado. Estoy bien, respondí, aunque mi mirada estaba fija en una figura visible a través de la puerta del restaurante. En ese momento, la campana sobre la puerta tintineó y Sandy entró. Llevaba un abrigo de diseño, un regalo de Navidad de mi madrastra. Verla me retorció el estómago. Sandy se deslizó sobre un taburete en el mostrador y me miró directamente. Necesito hablar contigo, dijo, su voz tenía una nota de irritación. Has molestado a mamá, añadió. Me quedé en silencio, continué limpiando el mostrador. No la miré. Estoy trabajando. Aún así, Sandy continuó en voz baja. Mamá no está trabajando, y la hipoteca de la casa está vencida. ¿Es esto lo que querías? Con esas palabras, finalmente me detuve y miré a Sandy. ¿De qué estás hablando? Mi voz, sorprendentemente tranquila, cortó el parloteo de fondo del restaurante. Mamá sacó una segunda hipoteca para pagar mi último semestre. Sandy se inclinó más cerca de mí. Ella contaba con los ingresos de tus pagos de alquiler para cubrirla. En ese momento, mi mente se quedó en blanco. La cafetera que tenía en la mano se resbaló y se rompió en el suelo. El líquido hirviendo salpicó mis tobillos, pero apenas registré el dolor. Todos esos turnos, todas esas horas extra, el dinero que había sudado y trabajado tan duro para ganar, había desaparecido una vez más en la educación de Sandy. No una, sino 2 veces. Emily, tómate 5 minutos. Doris, mi compañera de trabajo, apareció con un trapeador y comenzó a limpiar el piso. Habló con suavidad y asentí, yendo a la sala de descanso. Apoyándome contra la pared, abrí mi aplicación bancaria con manos temblorosas. Allí estaba,
el registro del dinero que había depositado en la cuenta de mis padres durante los últimos 5 años. Se suponía que era para mi educación, para mi futuro. Pero eso también lo había usado para Sandy. La puerta se abrió silenciosamente y me giré para ver a Sandy parada allí. No parecía disculparse. En cambio, su voz tenía un dejo de irritación cuando dijo: «Entiendo que estés molesta por el dinero de papá, pero detente». Me giré para mirarla, susurrando con todas las fuerzas que pude reunir: «Detente». Sandy suspiró y continuó, mirándome directamente a los ojos: «Mamá lo hizo por mí porque tengo potencial. Tú no». En ese momento, la ira silenciosa enterrada en lo más profundo de mí se encendió por completo. ¿Es así? O tal vez simplemente lo decidiste antes de darme una oportunidad, murmuré, viendo que la expresión de Sandy se endurecía por un momento. Eso es injusto, dije en voz baja. Robarme mi futuro es más que injusto. Me desaté el delantal y le dije a Doris que me tomaría el resto de mi turno libre. Emily, espera. La voz de Sandy me llamó, pero no me di la vuelta. Mi mente daba vueltas. Empecé a calcular mentalmente el dinero que había guardado en una cuenta separada. No era mucho, pero probablemente era suficiente para cubrir los gastos de vida de un año. Sería suficiente para el pago inicial de un pequeño apartamento. Confiaba en que la tía Jody me ayudaría a averiguar el resto. Justo en ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo con un mensaje de mi madrastra. Cena familiar esta noche. Necesitamos discutir tu actitud. Miré el mensaje por un momento, luego escribí una breve respuesta. No hay nada que discutir. Me voy a mudar. He consultado a un abogado y serás responsable por usar mi herencia. Luego bloqueé los números de ambos. Encendí el auto y me dirigí hacia la casa de la tía Jody. Por primera vez, sentí que el peso de las mentiras y el control que había estado sobre mí durante tantos años finalmente se estaba aliviando. En su lugar, comenzó a surgir una esperanza vívida y desgarradora. Comprendí, por primera vez, que la venganza no se trata de desquitarse, se trata de liberarse. Me senté en la cama en la habitación de invitados de la tía Jody, mirando la lista de apartamentos en mi teléfono. Mi visión se nubló ligeramente cuando me di cuenta. Este era el primer paso hacia una nueva vida. Rodeada de cajas empaquetadas a toda prisa, ya había completado el proceso de alquiler de un pequeño apartamento tipo estudio en el centro. No era espacioso, pero era asequible con mi salario de cena, y eso fue suficiente para el comienzo de mi libertad. Justo cuando mi dedo se cernía sobre el botón de llamada para comunicarme con el propietario sobre mi fecha de mudanza, el silencio se rompió con un golpe fuerte e insistente que resonó por toda la casa. Emily, sé que estás ahí. La voz de mi madrastra, aguda y desesperada, resonó. La tía Jody apareció en la puerta principal con una expresión severa. No tienes que hablar con ella, dijo con firmeza. Pero yo ya había tomado una decisión. Después de 5 días de ignorar llamadas y mensajes, ya no podía evitarlo más. Era hora de ponerle fin a esto. Cuando la tía Jody abrió la puerta, mi madrastra entró furiosa, con toda su ira a la vista. Sandy se quedó en la puerta, dudando como si no estuviera segura de si unirse a la escena o simplemente observarla como una representación teatral. Pero yo sabía en mi corazón que este era realmente el final. Mi madrastra blandió una pila de documentos, alzando la voz mientras decía: he calculado todos los gastos que hemos tenido contigo desde que cumpliste 18 años, alquiler, servicios públicos, comestibles, nos debes casi 40,000 pesos. Ante sus palabras, me reí, pero no fue una risa de humor. Fue una risa de tristeza y decepción entrelazadas. ¿Me estás entregando una factura? ¿Me estás tildando de ingrata por el mero hecho de existir? Mi voz temblaba, pero mis ojos permanecían fijos en mi madrastra. Me robaste $50,000, ¿y ahora me dices que te debo algo? Mientras escupía esas palabras, la habitación pareció deformarse a mi alrededor. El rostro de mi madrastra se sonrojó mientras gritaba: invertimos en vuestro futuro, en el que tiene más potencial. En ese momento, la presa dentro de mí se rompió y todo lo que había estado conteniendo salió a la luz. ¿No te atreves? ¿No te atreves a decidir desde el principio que no valía la pena invertir en mí? Necesitaba una familia que creyera en mí aunque fuera una vez, una familia que me diera una oportunidad. Miré fríamente a mi madrastra.
tu supuesta inversión me robó la vida. Busqué en mi bolso y saqué en silencio la carta de mi padre, desplegándola con deliberado cuidado. Cuando mentiste sobre esto, dije, sosteniendo la carta en alto, ¿fue esa tu inversión? Miré a mi madrastra a los ojos antes de girarme para mirar a Sandy. Usaste el dinero de mi alquiler para financiar tu educación. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en cuánto sacrifiqué para que pudieras perseguir tus sueños, o estabas demasiado ocupada mirándome desde tu pedestal? Mis palabras trajeron un silencio escalofriante a la habitación. En ese silencio, los vi a ambos claramente por primera vez, la desesperada necesidad de control de mi madrastra, la sensación de superioridad de Sandy. Todo quedó al descubierto en ese momento. Me voy, anuncié con calma, respirando profundamente. Ya firmé un contrato de alquiler y me inscribí en clases nocturnas para el próximo semestre. La voz de mi madrastra se elevó bruscamente. No puedes hacer eso. Me mantuve firme y respondí en voz baja, puedo. Papá creyó en mí. Bien, entonces vete, pero no pienses ni por un segundo que serás bien recibida de nuevo, espetó mi madrastra con frialdad. Simplemente miré a mi familia en silencio, sintiendo que algo encajaba en mi interior. Entonces respondí en voz baja, está bien. Yo tampoco quiero tener nada que ver contigo nunca más. Me di la vuelta y comencé a caminar por los pisos de madera de la casa de Jody. Con cada paso que hacía eco, dejaba atrás todo lo que creía necesitar y avanzaba hacia la vida que me esperaba. El día de la mudanza llegó con una fuerte lluvia invernal. Con el dinero que había ahorrado de mis turnos en el restaurante, logré retirar lo que necesitaba antes de que mi madrastra congelara mi cuenta bancaria. Pero como había denunciado el robo de mi auto, tuve que dejarlo atrás. De pie en la habitación vacía de mi nuevo apartamento estudio, miré las pocas cajas que había empacado. Sentí que lo había perdido todo, pero al mismo tiempo, creí en mí misma por haber dado el primer paso hacia la libertad y el futuro que me esperaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sandy, mamá está en el hospital. Tuvo un ataque de pánico por el estrés. Espero que estés feliz. Borré el mensaje sin responder, pero mis manos temblaban cuando abrí una caja llena de suministros de cocina. Una creciente sensación de inquietud se extendió por mi pecho. El restaurante había reducido el horario de todos, y el primer pago de la matrícula para mis clases nocturnas vencía en 2 semanas. Las estrechas paredes del apartamento parecían cerrarse sobre mí, lo que me dificultaba la respiración. Justo en ese momento, un golpe repentino en la puerta me hizo estremecer. Cuando abrí la puerta, Sandy estaba allí de pie. Parecía más vieja de lo que la había visto nunca. Mamá está enferma, dijo sin ningún saludo. Luego, con voz ronca, agregó, podríamos perder la casa. Explicó que el banco los había empujado hacia una segunda hipoteca. Mientras tanto, Sandy dijo que tendría que abandonar su programa de maestría. La sorpresa me hizo agarrarme al marco de la puerta para apoyarme. No es mi culpa, dije reflexivamente. Sin decir una palabra, Sandy sacó su teléfono y me mostró una foto de mi madrastra acostada en una cama de hospital. Papá se avergonzaría de ti por hacerle esto a mamá, dijo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No te atrevas a usar a papá en mi contra, grité. Papá quería que estuviéramos juntos. En cambio, tú destruiste todo. Mi voz se quebró cuando forcé las palabras. ¿Cuándo me robaste mi futuro? Sandy sacudió la cabeza con tristeza. Mamá le dio tu futuro a alguien que podría usarlo mejor. Sabes que teníamos razón. En el momento en que dijo esas palabras, cerré la puerta de un portazo. Pero sus palabras permanecieron, haciendo eco en mi mente. El estrecho apartamento se sentía como una prisión. El sonido de la lluvia golpeando la ventana me recordó todo lo que había perdido. Mis ahorros apenas cubrirían el alquiler del próximo mes, y el catálogo de cursos para mis clases nocturnas parecía burlarse de mí desde la encimera de la cocina. A las 2:47 de la mañana, el reloj del microondas parpadeó mientras mi teléfono se encendía nuevamente. Sandy había publicado una foto de mi madrastra en el hospital en las redes sociales. El pie de foto decía, algunas personas eligen la venganza antes que la familia. Por favor, oren por mamá. Los comentarios de familiares y amigos me inundaron, todos condenándome. Palabras como, sorprendida por su frialdad, se repetían una y otra vez. Incluso mi prima Lisa,
que por lo general es amable, había escrito: ¿cómo pudiste hacer esto? Me acurruqué en el colchón desnudo, apretando la carta de mi padre contra mi pecho. ¿Me había equivocado? Tal vez ellos tenían razón. Tal vez había sido egoísta. Tal vez nunca merecí querer más que el futuro que decidieron para mí. Mientras la lluvia seguía azotando la ventana, me pregunté por qué había pensado alguna vez que podría escapar. Exactamente un mes después de haberme ido de casa, recibí una carta certificada. Llevaba el membrete oficial de Smith Associates Law Firm. Al principio, dudé en abrirla, pensando que era otra estratagema de mi madrastra para arrastrarme de vuelta a casa. Pero cuando leí el contenido, me quedé atónita. Estimada señora Smith, como fideicomisaria del patrimonio de ella Michei, debo entregarle esta carta tras la confirmación de su residencia independiente. Me temblaban las manos mientras seguía leyendo. Había otra cuenta que mi padre había dejado atrás, separada del fondo universitario. Incluía bienes raíces e inversiones en acciones. Era más que suficiente para garantizar que pudiera vivir de forma independiente y seguir mi propia vida. Mi padre había preparado todo para ayudarme a forjar mi camino. Menos de 2 horas después, llamaron a la puerta. Era mi madrastra. Me enteré de lo de la herencia, dijo, empujándome para entrar en el apartamento. Sandy me siguió de cerca y juntas me rodearon, formando su habitual muro de acusaciones. ¿De qué se trata todo esto? El abogado nos llamó primero, dijo Sandy con una sonrisa de suficiencia. Mi madrastra agregó con frialdad: no fue solo una cortesía. Fue una advertencia. Considerando tu comportamiento reciente, estoy solicitando convertirme en tu tutora. No eres apta para administrar esta cantidad de dinero en tu estado mental actual. En el momento en que escuché esas palabras, la habitación parecía dar vueltas. No tienes derecho a hacer eso, grité. Tengo todo el derecho y tengo toda la intención de hacerlo, respondió mi madrastra, sacando una carpeta. Dentro había registros de mi supuesto comportamiento inestable, declaraciones de familiares y amigos, e incluso registros médicos. Empujó la carpeta hacia mí y comencé a hojear las pruebas cuidadosamente seleccionadas. Has estado planeando esto desde que te enteraste de la primera carta, dije. Estamos tratando de protegerte, dijo mi madrastra con calma. Pero en ese momento, todo sobre el patrón que había limitado mi vida se volvió clarísimo. Protegerme significaba obligarme a volver a una vida en la que trabajaría hasta que me quebrara, financiando los sueños de Sandy mientras dejaba que los míos se marchitaran y murieran. Pensar que no valía la pena invertir en mí fue una decisión que tomaron sin mi consentimiento. Ahora era innegable, mi madrastra nunca dejaría de intentar extinguir mis sueños. Agarrando con fuerza la carta de mi padre, me mantuve firme. Si no te vas, llamaré a la policía. Y llevaré estos documentos a un abogado de verdad para demostrar que estás tratando de controlarme otra vez. El rostro de mi madrastra se retorció de frustración, pero lentamente se volvió hacia la puerta. Sandy lanzó una última palabra por encima del hombro. Te arrepentirás de esta decisión, Emily. Mientras caminaban hacia la puerta, pensé en mi padre, en sus cuidadosos planes y en su fe en mí. Por primera vez en mi vida, había dicho que no. Un año después, estaba en la biblioteca de la universidad, rodeada de libros de texto y del suave murmullo de los estudiantes, preparándome para mis exámenes finales. Un mensaje de la tía Jody apareció en mi teléfono: revisa la carta. Estaba limpiando el viejo escritorio de tu padre y encontré una carta inacabada que escribió unos días antes de morir. A diferencia de las otras cartas, esta se corta abruptamente a mitad de frase. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue un libro que estaba al lado, el gastado ejemplar de Jane Eyre de tu padre. Una vez prometió pasártelo. Si lo quieres, es tuyo. Esa tarde, recibí el libro de Jody. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, cayó un pequeño sobre. Dentro había una fotografía que nunca había visto antes. Era una foto de mi padre en su juventud, sosteniendo orgullosamente la llave de su primer apartamento. En el reverso de la foto había escrito: a veces lo más valiente que puedes hacer es elegirte a ti misma. Ahora te toca a ti. Pensé en Sandy, que había abandonado su programa de maestría la semana pasada y había comenzado a trabajar como camarera. Me había enviado un solo mensaje de texto: ahora lo entiendo. No respondí, pero entendí el significado detrás de sus palabras.
Los dos habían vendido la casa y se habían mudado de su espaciosa casa familiar a un apartamento estrecho. Su nuevo lugar era una unidad individual en un edificio antiguo con cocina y sala de estar combinadas. Mi madrastra había comenzado a trabajar a tiempo parcial en un pequeño supermercado local, donde ahora se la podía ver trabajando como cajera. Era su primer trabajo en 20 años y estaba muy lejos de su comportamiento elegante de antaño. Sus vidas habían cambiado por completo, lo que los obligó a ambos a enfrentar las decisiones que habían tomado. Había trabajado con el abogado que mi padre me había presentado y había recuperado con éxito la herencia que mi madrastra había malversado. También obtuve una orden de alejamiento contra ella, asegurando que ya no tendría que tratar con ella. Mientras recorría con el dedo las palabras de la carta de mi padre, me asaltó una idea. Mi madrastra siempre había creído que si me enfrentaba a dificultades, me derrumbaría y, con el tiempo, me reconstruiría según su diseño. Pero no había seguido sus expectativas. En cambio, había forjado mi propio camino. Mis notas del primer semestre eran la prueba de que mi padre había visto mi potencial desde el principio. En mi nuevo entorno, encontré gente que me valoraba por lo que era. El club de lectura que había creado en la cafetería local había dejado de ser un simple grupo de pasatiempos para convertirse en un círculo de amigos muy unido. Me aceptaban y me apoyaban, no por lo que podía ofrecer, sino por lo que era. El mes que viene, por sugerencia mía, leeríamos Jane Eyre y tenía una cosa más que esperar. Justo en ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. En la pantalla apareció un mensaje de Sandy: ¿podemos hablar? Fue una frase breve, pero sus emociones se reflejaron con claridad. Tomé la foto de mi padre y miré su sonrisa orgullosa una vez más. Su sonrisa me dio una nueva sensación de certeza. La venganza no consistía en lastimar a alguien, consistía en salvarse a uno mismo. También consistía en dejar de vivir la historia de otra persona y empezar a escribir la propia. Envié una respuesta a Sandy, el martes a las 2 de la tarde, Oak Street Coffee Shop. Este podría ser un nuevo paso adelante. Tal vez Sandy estaba lista para comenzar su propia historia, o tal vez no. De cualquier manera, no importaba. Ahora tenía la llave de mi propia vida y una sonrisa de la que podía estar orgullosa. Tenía un nuevo capítulo propio que escribir. Deslicé la foto de mi padre entre las páginas de Jane Eyre y me dirigí a casa para estudiar. El futuro me estaba esperando, y esta vez era completamente mío.